Hola a todos, soy el profesor Daniel Ramallo y voy a desarrollar la primera parte de la unidad 3. La idea de esta presentación es de que sea un resumen, espero no pasarme de 30 minutos, de las ideas centrales de lo que corresponde a la sesión de esta unidad. Recordarle que tienen que manejar la nomenclatura obstétrica, por favor vayan preguntándole a sus instructores en sus días de práctica o incluso me pueden escribir en el Classroom si es que tienen alguna consulta o inquietud. Cuando hablamos de lo que sería el histórico de lo que es el diagnóstico del embarazo, vemos que antiguamente se utilizaba la orina en la cual se derramaban en algunas semillas para valorar si éstas germinaban por efecto de las hormonas. Entonces se consideraba que eso equivaldría a un proceso diagnóstico del embarazo. Evolucionó mucho después la tecnología en tiempos de guerra. Se utilizaban justamente eh, ratones, ranas, hasta que posteriormente se utilizó el estudio en la propia sangre de la mujer. Pido disculpas por mi voz. Tenemos acá la paciente A de 21 años, refiere que no menstruó este mes, es un caso típico. Entonces vamos a utilizar lo que sería el sistema SAER. Situación, ¿qué es lo que ocurre a esta mujer? Bueno, tiene un retraso menstrual. Recuerden que tienen que valorar en cuanto a nomenclatura la diferencia entre retraso y amenorrea. ¿Qué antecedentes tiene? ¿Qué es lo que llevó a que ella no haya menstruado? Entonces tenemos que valorar si es que ella tiene algún cambio biopsicosocial en cuanto a lo que sería un hábito diferente, estrés, actividad física, bajo mucho de peso. Por supuesto que, como siempre yo digo en los cursos, toda mujer está embarazada hasta demostrar lo contrario, sobre todo si está en edad fértil, es sexualmente activa y no utiliza ningún método anticonceptivo. A la evaluación es lo que vamos a ir valorando ahora, qué es lo que tenemos a favor y en contra para cada una de las hipótesis que estamos proponiendo ahora y la recomendación para reforzar esa hipótesis en la cual estamos pensando. Es muy importante tener en cuenta siempre, como le dije yo al inicio, y que toda mujer en edad fértil se debe descartar el embarazo independientemente a que ella diga que no tuvo relaciones sexuales hace mucho o que si tuvo, tuvo con un método anticonceptivo, porque el tratamiento que se le puede llegar a instaurar a esa mujer, pero puede llegar a tener una afectación en el feto. Paso uno para el diagnóstico del embarazo. Tenemos entonces lo que sería lo, eh, con lo que corresponde a la sospecha de embarazo, que son básicamente signos y síntomas generales. Después tenemos los de probabilidad, que serían signos y síntomas más bien locales, y los de certeza, que son propiamente del feto en sí, de forma directa o indirecta. Acá es importante, por favor, que vean la bibliografía, porque entre probabilidad y certeza a veces se suelen combinar. Algunos dicen que amenorrea es de probabilidad, otros dicen que es de certeza. Entonces, por eso es importante valorar la literatura y consultar con los textos de referencia que estamos poniendo para esta unidad. Entonces, sospecha son signos generales, probabilidad son más bien locales y certeza son propiamente directo e indirectamente del feto en sí, que puede ser clínico, laboratorial o por imágenes. Ahora, una vez realizado el diagnóstico del embarazo, tenemos que valorar cuáles son las modificaciones que se producen en el organismo de la mujer. Básicamente esas modificaciones hacen que esta mujer realmente se produzca un cambio brusco a un estado básicamente hiper. O sea, es como si fuera que ella, no de la noche a la mañana, porque lleva un tiempo, pero sí en un tiempo corto,
va a participar en las Olimpiadas extremas y hace que su cuerpo en ese momento se adapte a todos esos cambios desde el punto de vista cardiovascular, endocrino, pulmonar y de los otros órganos. Si analizamos básicamente órgano por órgano, estaríamos viendo de que los cambios desde el punto de vista que generalmente le suele importar a la mujer y que es un factor determinante para otras patologías, el peso, que aproximadamente aumenta unos 10 kilos, que corresponderían al final del embarazo a lo que es el feto, el líquido amniótico, el útero, la placenta, las mamas y el aumento de lo que sería el volumen circulatorio general. En cuanto al sistema osteomuscular, eh, y eso es importante que ustedes entiendan por sistema y aparato, qué cambios se producen, si esos cambios son a mayor o menor y si es a favor o en contra de la mujer. Entonces todo eso nos va a ayudar a entender después de que si ella tiene una patología de base, esa se puede exacerbar con el embarazo o se puede ocultar con el mismo. Evidentemente, desde el punto de vista musculoesquelético, se está preparando para lo que sería, algunos le llaman parásito, pero queda feo, ¿verdad? Pero va a tener un huésped mat que va a consumir, evidentemente, el calcio que ella está teniendo o produciendo y que va a tener una afectación en ella. Antes se decía luego que por cada hijo se perdía un diente, decían eso en el interior. Bueno, desde el punto de vista reproductor y del sistema urinario, hay un aumento en gran parte de lo que sería el aparato reproductor en cuanto a aumento del volumen del flujo urinario, aumento de la consistencia del tamaño del útero, las contracciones a medida que van aumentando el embarazo van apareciendo y eso vamos a estudiarlas después. Se forma lo que sería el segmento inferior ya hacia el término del embarazo, que vamos a ir a desarrollarlo después en lo que es el trabajo de parto. Perdón, la voz. Hay un aumento de la retención de líquido, algunos hablan de aproximadamente incluso 6 litros, por la caída de la osmolaridad en el plasma y el efecto de la vasopresina. Las mamas aumentan de tamaño, hay una diferenciación en la característica de la mama, se desarrolla al máximo y aparecen los famosos tubérculos de Montgomery y una hiperpigmentación, perdón, hiperpigmentación alrededor de la areola. En el sistema cardiovascular hay un aumento básicamente en todo lo que sería ese proceso y una disminución en lo que es la presión arterial. En cuanto a la parte hematológica, no es que hay una anemia por disminución de glóbulos rojos, sino que es una anemia dilucional con un aumento de los glóbulos blancos. Esto es desde el punto de vista general. Ustedes tienen que valorar más detenidamente y específicamente en lo que en los libros de base que se proponen para esta unidad. Pasadas las 20 semanas ocurre algo muy interesante que ustedes tienen que saber porque si hacen clínica médica o de terapia o emergentología, hay una diferencia en la embarazada antes de las 20 semanas y después de las 20 semanas en lo que es la precarga cardíaca. El útero, como aumenta de tamaño, hace una compresión de la vena cava que hace que disminuya la precarga cardíaca. Eso desde el punto de vista de reanimación, cuando la paciente tiene el fondo del útero a nivel del ombligo, hay que lateralizar hacia la izquierda para que haya un mejor retorno con las compresiones. Si es menos de 20 semanas o el útero está por debajo del ombligo, no hay necesidad de realizar eso. Y eso se debe a eso que está mostrando acá en la imagen, que es la compresión del útero por el peso sobre la vena cava. Eso hace también que altere incluso el flujo materno-fetal con una ligera alteración de los latidos cardíacos fetales. Por eso es que se solicita a la mujer que se coloque en decúbito lateral. De por sí, luego la embarazada, cuando ya pasan las 20 semanas, le cuesta estar de cúbito dorsal así y siempre se coloca de cúbito lateral porque
el útero mismo desplaza el diafragma hacia arriba, como vamos a ver más adelante. Ahora, en cuanto a los factores de la coagulación, el embarazo sería un estado de hipercoagulabilidad, y estos serían los factores que aumentan las plaquetas, el fibrinógeno, y los otros factores disminuyen. El fibrinógeno, valor normal en el embarazo es de 200. Eso tengan muy en cuenta, por favor, porque si la mujer tiene menos de 200, ella probablemente va a hacer una coagulación intravascular diseminada. Continuando, vamos a ver lo que sería en resumen el sistema hematológico y cardiovascular, que es lo que les estaba hablando anteriormente. Desde el punto de vista respiratorio, es muy sensible a la hipoxia, tiene una alcalosis respiratoria y una acidosis metabólica compensatoria. Todo esto se debe a que disminuye evidentemente perdón, por el aumento del tamaño del útero, desplaza el diafragma, disminuye lo que sería la capacidad pulmonar total. Entonces, la embarazada, si es que ella satura 95 o menos, ya es un estado de hipoxia que puede llegar a afectar su hemodinamia e incluso también la hemodinamia fetal. Entonces, lo que para otros es normal, 95, para la embarazada no, pues le dije porque es muy sensible a la hipoxia. Continuando en la parte de lo que sería el sistema respiratorio, ahí vemos unas cuantas características. Ustedes pueden poner pausa al video para poder valorarlas mejor, pero yo con el ánimo de no extenderme mucho voy a ir pasando al siguiente órgano. Desde el punto de vista digestivo, se enlentece el tránsito, se vuelve todo más lento. El hígado, algunas enzimas como la fosfatasa alcalina aumenta. La digestión es lenta, el tránsito es lento. De por sí, si la mujer ya era constipada, acá empeora. Entonces, ese es un detalle que hay que tener en cuenta, que no es patológico, sino que es algo fisiológico y que se puede llegar a mejorar con los hábitos alimenticios. Todo esto por efecto hormonal, evidentemente. Estos son los otros cambios que se producen desde el punto de vista del sistema nervioso, inmunológico, tegumentario y endocrino. Algo para resaltar acá es que suele encontrarse un hipotiroidismo subclínico, ¿sí? Y hay que ser muy cautelosos, perdón, buscando siempre la diabetes gestacional en este proceso. Esto es un resumencito de lo que va ocurriendo mes a mes. Voy a ir pasando rápidamente. Importante recalcar que en el primer trimestre es donde se produce generalmente un cambio por efecto hormonal, entonces donde la mujer, algunas toleran o no eh, las hormonas, las náuseas, las pirosis. Entonces, la educación y de los hábitos y sobre todo la consulta es importante en este caso porque si ella no deseaba ese embarazo, en esta etapa se vuelve más sensible y evidentemente necesita la contención por parte del médico y de su entorno. Bueno, voy a ir pasando rápidamente en esta parte y vamos a entrar a lo que sería ya la parte de la morfofisiología de los anexos ovulares. Entonces, tenemos en cuanto hasta aquí. Diagnóstico del embarazo, sospecha, probabilidad, certeza. Modificaciones fisiológicas en el embarazo, saber por aparato y sistema. ¿Cuál es lo que aumenta? ¿Se mantiene normal? ¿Disminuye? De eso, ¿cuál es lo que hace que sea propensa a ciertas patologías y a otras no? Importante saber de que la embarazada en sí es muy sensible a la hipoxia, tiene un estado de hipercoagulabilidad y insulinoresistencia. Por eso es que se buscan esas patologías específicamente que vamos a ver después en la atención prenatal, que tienen sus controles dependiendo de la etapa del embarazo. Ahora, en cuanto a lo que es la placenta, tiene unas funciones de protección, nutrición, respiración, excreción y producción de hormonas propiamente dicho. Es el sitio específico de intercambio de gases, nutrientes y metabolitos
entre la madre y el feto. No es cualquier cosa lo que hace la placenta, es algo súper importante y justamente es causa de una de las patologías que en el 2018 es causa de muerte número uno en nuestro país, que es la preeclampsia entre ellas. Como les dije, es un sitio de entrada y salida e intercambio de gases y nutrientes. Constituye una parte de la barrera placentaria, el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto, el tejido conjuntivo y el endotelio, donde los gases pasan por difusión simple, la glucosa por difusión facilitada, perdón, y que dependiendo de algunos factores, ¿verdad? Se realizan ese traspaso que ustedes van a ir después a leer de forma más específica en la literatura. Importante conocer a qué se le llama decidua, ¿sí? Porque tiene diferentes partes, y qué es el cito y el sincito trofoblasto. También, perdón, disculpen, está medio podrido. También a qué se le llama las velocidades primaria, secundaria y terciaria, y en qué etapa aparece cada una y cuál es la función de las mismas. Realmente a esto se le conoce como el famoso árbol de la vida. La característica específica de la placenta humana es que es vellosa, hemocorial, coriolantoria y decidual. Me gustaría que investiguen qué significa cada cosa para que si de repente en el examen o oral le toca, puedan describir cada una de esas características. Acá justamente eh, lo que le estaba hablando es de lo que es decidua y corion, diferenciar lo que es el corion frondoso del liso, la decidua basal parietal de la capsular. Esta es una imagen de la placenta de su cara materna, ¿sí? Me gustaría, por favor, si tienen oportunidad de asistir a las guardias o eh, si el instructor le puede llegar a mostrar después de un parto la placenta para que puedan diferenciar justamente estos detalles de lo que es el cotiledón, las membranas, la vista materna y fetal y las características propias del cordón. La placenta tiene como característica que un disco de aproximadamente 20 centímetros. Antes pesábamos, hoy en día ya no se suele pesar tanto. Y el cordón mide aproximadamente entre 50 y 60 centímetros. Tiene dos arterias y una vena, asimismo uno ve como una sonrisita. Y todo esto se tiene que valorar después en el alumbramiento que, para tener, si estamos, perdón, se me va la voz de repente, ante un proceso fisiológico o patológico en los anexos. Esto sería una característica de la placenta madura. La placenta va cambiando dependiendo del trimestre y acá vemos justamente las comparaciones entre las mismas. Un saludo a todo el mundo, un placer estar con ustedes y el día de hoy vamos a ver el tema de placenta y cordón umbilical. Comencemos hablando qué es la placenta. La placenta es el órgano con la función primordial de proporcionar una vía de comunicación entre el feto y la madre. Este tiene una difusión selectiva y no cualquier sustancia la atraviesa, de tal manera que va a evitar algunos problemas como algunas bacterias o toxinas, pero vamos a ver más adelante que hay algunas que sí pueden entrar. En él se producirá intercambio de nutrientes, hormonas y desechos de parte del feto a la madre. Miremos un poco el origen de la placenta. Tenemos esquematizado aquí a nuestro endometrio. Va a venir nuestro blastocisto, que se va a terminar insertando más o menos al sexto día post fecundación. Este va a tardar un par de días en llegar hasta el punto final, pero eventualmente llega. Cuando esto suceda, va a haber una reacción decidual, que es que muchas células endometriales van a llenarse de lípidos y glucógeno y va a llegar a ser algunas áreas muy parecidas a tejido adiposo. Esa tiene múltiples funciones, como por ejemplo alimentar al fruto de la concepción, ya que el trofoblasto que tenemos delimitado aquí va a dar evaginaciones o vellosidades que van a terminar alimentándose de él y luego va a haber conexión con lagunas maternas sanguíneas.
Entonces, más adelante, toda esta reacción decidual va a crear múltiples células deciduales alrededor de todo el endometrio. Y vamos a poder diferenciar tres tipos de deciduas o áreas con células deciduales. Número 1, la decidua capsular, que son las células deciduales inmediatamente cercanas al fruto de la concepción. Tenemos a la decidua basal, que está en la base del endometrio, muy cercana al miometrio, y toda la decidua que, por así decirlo, sobra, que está dispersa en el endometrio completamente, se llama decidua parietal. Si miramos un poco más de cerca a nuestras deciduas que ya mencionamos, y acá está nuestro endometrio y nuestro fruto de la concepción en el medio, vamos a ver que esta empieza a producir vellosidades. Estas vellosidades se llaman vellosidades coriónicas. Cubren a todo el corión más o menos hasta la 8ª semana. Y existen múltiples tipos de vellosidades. Están las vellosidades primarias, que aparecen en la 2ª semana, las vellosidades secundarias, que aparecen a la 3ª semana, y las vellosidades terciarias, que aparecen a la 4ª semana. Cada cual tiene sus componentes importantes. Por ejemplo, la primaria solo está compuesta de citotrofoblasto y sin citotrofoblasto. Una mnemotecnia para recordar cuándo aparecen cada una de ellas es sencillamente sumarle un número a cuál es la vellosidad. Por ejemplo, la vellosidad primaria aparece en la 2ª semana, la secundaria en la 3ª y la tercera en la 4ª, solamente de sumarle a un numerito. Algunos estarán pensando, ¿y de dónde sale este concepto del corión? El corión solamente es esta barrera externa que tiene el fruto de la concepción, que está hecho del sincitotrofoblasto, el citotrofoblasto y el mesodermo somático extraembrionario. Los dos primeros son solamente derivaciones del trofoblasto que habíamos visto anteriormente, que son las células que van a crear todo lo que es la placenta realmente. Entonces, vamos a ver lo siguiente, que después de la 8ª semana desaparecen en algunas ubicaciones vellosidades, pero en otras ubicaciones crecen más su cantidad, su grosor y su largo. Más que todo van a crecer en la parte más cercana a la decidua basal. Las que no están cercanas o en el lugar opuesto a la decidua basal van a degenerar. Debido a eso vamos a nombrar dos porciones de la placenta. Número 1, el que tenga más vellosidades cercanas a la decidua basal se va a llamar corión frondoso. Y el que no tenga vellosidades lo vamos a denominar corión liso. Si agarramos estos segmentos de acá y realizamos un corte a este nivel, vamos a ver lo siguiente en una placa histológica. Todo lo que estamos viendo acá es lo que habíamos cortado. Estamos viendo la placenta y sus múltiples vellosidades. Entonces nosotros vamos a hacer un poco más de aumento para verlas mejor. Vamos a ver una vellosidad terciaria antes de la semana número 20. Esta es una fecha muy importante porque va a haber un cambio morfológico importante que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a diferenciar cuáles son las partes de una vellosidad terciaria antes de la semana 20. Tejido mesodérmico, poco diferenciado y compactado en el medio. Tejido vascular, arterias y venas. Y en la parte interna vamos a ver eritrocitos. Esta es sangre fetal solamente. Un sincitotrofoblasto y un citotrofoblasto en la parte más externa. Pero no podemos diferenciarla muy bien en este tipo de aumento. Vamos a poner todavía más aumento entonces. ¿Qué miramos aquí? A un citotrofoblasto que es interno y pueden ser múltiples capas. Y un sincitotrofoblasto, la parte más externa, una sola capa. Les recuerdo aquí que solamente vamos a ver sangre fetal en estas arterias y venas. Ahora, ¿qué sucede entonces después de la semana número 20? Miremos, por lo tanto. Esto es una vellosidad terciaria después de la semana 20. Y miramos las siguientes estructuras. Un tejido vascular, un mesodermo y un sincitotrofoblasto. El citotrofoblasto desaparece o degenera después de la semana 20 debido a la siguiente razón. Es muy complicado venir y transportar nutrientes, gases, etc. cuando hay una barrera muy gruesa. Por lo tanto, después de la semana 20 desaparece o degenera este citotrofoblasto y permite que se mueva con mucha facilidad tanto nutrientes, hormonas y gases. Y ahora sí podemos mencionar lo siguiente, que a este nivel de aquí vamos a ver solamente sangre fetal y estos eritrocitos que miramos entre vellosidades
que lo vamos a llamar espacio intervelloso, esta es sangre materna. Desde ahorita quiero mencionar que en ningún momento ningún eritrocito va a atravesar esta membrana. Solo van a difundir sus nutrientes, hormonas y desechos. Es imposible, o mejor dicho, es imposible en condiciones normales, a menos que haya un problema, una patología o una herida, que un eritrocito materno entre a la sangre fetal. Miremos un poquito cómo es esta circulación placentaria. Tenemos a nuestro miometrio con sus arterias y venas, a nuestra decidua basal, que es parte del endometrio, y vamos a ver cómo se insertan estas vellosidades. Vamos a delimitar dos estructuras que no teníamos antes. A nuestro cordón umbilical y una placa coriónica. En el cordón umbilical vamos a encontrar una vena umbilical y dos arterias umbilicales. Quiero que noten el color, ya que en este caso la vena umbilical va a transportar sangre oxigenada y la arteria umbilical sangre desoxigenada, algo al revés como lo conocemos usualmente, y eso se debe a la mala concepción que hay de que una arteria mueve sangre oxigenada, sino que más bien una arteria es aquella que se aleja del corazón, mientras que una vena es aquella que se acerca o se mueve hacia el corazón. Y ahora eso tiene mucho más sentido considerando que estamos hablando de un corazón fetal y el movimiento que tienen las arterias y las venas. Entonces, estas arterias y venas van a sacar ramas que van a pasar a través de la placa coriónica y se van a acercar hacia cada vellosidad. Ya dentro de la vellosidad van a crear una estructura muy compleja denominado el tronco velloso y sus ramas, que es aquí donde va a suceder el verdadero intercambio de nutrientes, gases y desechos. A cada uno de estos cuadritos lo vamos a llamar un cotiledón, que es la unidad morfofuncional de la placenta, porque aquí es donde va a suceder el intercambio también de gases, sangre, etc. En cada cotiledón hay alrededor de 2 a 3 troncos vellosos y son evidentes macroscópicamente. Más adelante vamos a ver una imagen para observarlos mejor. Entonces, esas estructuras de aquí son arterias y venas endometriales, que son ramas de las arterias y venas del miometrio. Estas van a venir y las arterias en específico van a expulsar sangre a chorros hacia el cotiledón para que pueda darle sus nutrientes hacia el espacio intervelloso para ser absorbido luego por el tronco velloso. El tronco velloso actúa muy parecido a lo que son los alvéolos de los pulmones. No dejan entrar sustancias grandes, solamente dejan entrar lo necesario y las cosas pequeñas. Por lo tanto, van a pasar azúcar, lípidos, un par de aminoácidos, etc. Pero no van a pasar eritrocitos. Después de que se difundan los nutrientes, la sangre venosa o las cosas que no se necesitan y los desechos van a pasar y van a ser absorbidas por las venas endometriales. Cabe mencionar que a pesar de que no está en el dibujo, sí hay una conexión entre ellas. Solamente omití colocarlo para no crear confusiones de tipo de conexión. Ya vimos entonces cómo es esta circulación placentaria. Pero miremos un poco más acerca del cordón umbilical. Realicemos un corte a este nivel. Y miramos un cordón umbilical en un corte histológico. Este es nuestro cordón umbilical. Y no es difícil asustarse al verlo, ya que sinceramente tiene forma como de fantasma o algo por el estilo. Es una cierta mnemotecnia para recordarlo. Pero ¿qué características tiene en serio este cordón umbilical? Número 1. Está cubierto por el apnios, que es lo que lo delimita externamente. Está lleno de tejido conectivo embrionario o gelatina de Wharton y tiene 2 arterias y una vena. Cabe mencionar como dato interesante que a principio del desarrollo hay 2 venas umbilicales, pero una termina degenerando con rapidez y al final solo queda una. Pero ¿cómo diferenciamos cuáles son las arterias y cuál es la vena? Y para eso tenemos que saber las características de las arterias y de las venas. Las arterias tienen una capa muscular más gruesa, pero menos adventicia. La adventicia es una capa de tejido conectivo que rodea directamente al músculo y sirve, por ejemplo, de protección y para dar cierta elasticidad. La vena es su contraparte. Tiene una adventicia más gruesa, pero una capa muscular más delgada,
Una neumotecnia es que la vena es como un hombre delgado, poco músculo, pero una adventicia o armadura más gruesa, mientras que la arteria tiene más músculo y menos adventicia, es decir, un hombre musculoso con poca ropa. En esta imagen, debido al aumento, no podemos observar bien cuál es cuál. Entonces cambiemos de imagen rápidamente. Ok, aquí lo podemos ver mejor. Y podemos diferenciar estructuras con distinto grosor de tejido muscular. Y solo a base de eso podemos decir lo siguiente. Hagamos un poco más de aumento. Que las estructuras en A, que tienen una capa muscular mucho más gruesa que la estructura en B, son arterias umbilicales. Y por lo tanto la B es la única vena umbilical. También podemos delimitar por aquí un poco de apnios y la gelatina de Wharton de tejido conectivo. Podemos observar también que la adventicia son fibras colágenas alrededor de la estructura muscular, que lamentablemente no las podemos delimitar tan bien en esta imagen. ¿Cuáles son las funciones placentarias propiamente dichas? Número 1, el transporte de gases y nutrientes, que lo he dicho hasta el cansancio en esta presentación, que es para oxígeno, por ejemplo, y dióxido de carbono, además de azúcar, aminoácidos, etcétera, etcétera, etcétera. También tiene capacidades de metabolismo. Por ejemplo, puede sintetizar glucógeno, que va a servir como una fuente de energía para más adelante. Y tiene la capacidad de secreción endocrina de dos tipos: lipídica, o a base de colesterol, y proteica. Entonces, la secreción endocrina lipídica solamente es la producción de estrógenos y progesterona. Anteriormente, la progesterona y el estrógeno eran producidos por el cuerpo lúteo, pero más adelante, la placenta puede producir todo el estrógeno y progesterona necesario. Teóricamente, es posible, por lo tanto, extirpar los ovarios y no haya un aborto siempre y cuando la placenta esté produciendo estrógeno y progesterona necesario. Eso es un dato muy interesante. La secreción endocrina proteica consiste en 4 proteínas básicas: la gonadotropina coriónica humana, que es la hormona que produce el trofoblasto, o mejor dicho, el sincito trofoblasto, para estimular al cuerpo lúteo para que libere más progesterona y estrógeno, para que se evite que se desprenda el fruto de la concepción. La somatotropina coriónica humana es una hormona que tiene múltiples funciones, pero de la más importante tenemos que va a ayudar al metabolismo y crecimiento del feto. La tirotropina coriónica humana es un homólogo de la hormona liberadora de hormonas tirotropínicas y va a actuar en la tiroides de la madre y va a aumentar su metabolismo y liberación de hormonas tiroideas. Y la corticotropina coriónica humana, que la pongo en misterio ya que aún así, hasta el día de hoy, hay cierto debate en cuál es su verdadera función, entonces voy a omitir por el momento esta hormona. A pesar de la selectividad que tiene la placenta, siempre hay estructuras patógenas que pueden atravesarla, como por ejemplo, tenemos al virus de la rubiola, que es un virus que puede causar cataratas en el feto. Tenemos a la bacteria Treponema pallidum, que es el causante de la sífilis, que puede causar ceguera y daño a nivel del encéfalo. Y por último, el Toxoplasma gondii, que es un protozoo que también es un parásito, que al mismo tiempo, como la sífilis, puede causar ceguera y daño a nivel encefálico. Por lo tanto, puede producir la muerte o retraso mental severo. Por eso es muy importante siempre ir a chequear al médico y mirar en caso de focos infecciosos víricos o de parásitos, ya que pueden afectar de múltiples maneras al fruto de la concepción. Bueno, ese ha sido todo el tema de hoy. Fue bastante corto, sinceramente, y como les había dicho, acá les dejo la imagen en la cual pueden ver la placenta y delimitar los cotiledones. En la práctica, cuando se produce el alumbramiento y sale la placenta, usualmente se miran si quedan pedazos de cotiledón o si se desprendió alguno, ya que si alguno se desprendió, es posible que se necesite hacer alguna cirugía para eliminar, porque hay restos de placenta dentro de la madre y puede ser a la larga problemático. Acá también podemos delimitar al cordón umbilical y al corión liso, que no tiene vellosidades de ningún tipo. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Bueno, espero que les haya sido de provecho y si quieren
especificar más sobre los temas puntuales que tratamos ahora en el video, vayan por favor a la referencia que se dejó para esta unidad. Muchas gracias.